Bienvenidos y bienvenidas a la ponencia titulada La antropología al servicio de la tecnología. Mi nombre es Marta Zornoza Madrid, soy contratada FPU en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Granada y aparte soy miembro investigadora del Instituto de Migraciones. Empezaremos por una breve introducción y hablaremos en primer lugar del concepto de la antropología aplicada. Este concepto, dentro de la disciplina de la antropología, sigue en un continuo debate sin resolver y el subfondo de este es cómo se aplica o qué se hace con el conocimiento antropológico. Los objetivos de este trabajo son principalmente mostrar el panorama de la antropología aplicada y tratar los nuevos campos de profesionalización de la antropología. Y por último, la metodología ha sido principalmente un trabajo de revisión documental. El nacimiento del contexto de la antropología aplicada. Bueno, en primer lugar, hablaremos de que en la primera mitad del siglo XX es cuando se usa por primera vez este concepto y se emplea en un momento en el que la disciplina de la antropología está empezando a desarrollarse, a institucionalizarse en las universidades norteamericanas, inglesas y francesas. Y se crean escuelas nacionales como la antropología cultural de Franz Boas en Estados Unidos, la antropología social de Bronislaw Malinowski y Radcliffe Brown en Inglaterra y la etnología de Marcel Mauss en Francia. El surgimiento en Gran Bretaña tiene una clara figura y es la de Malinowski en 1929 con su artículo publicado en Practical Anthropology. La definición de antropología práctica es la primera vez que se usa y lo que Malinowski señalaba era cómo los antropólogos de aquel momento instaban a los administradores a que hiciesen uso, entre comillas, de los antropólogos en todo lo que era lo relativo a las colonias y a los pueblos colonizados. Para ello mostraba cómo las técnicas de la etnografía se podían emplear en sus objetivos y tenía como objetivo principal la producción de conocimiento útil para las colonias, para los regímenes coloniales. Aquí es el primer esbozo que vemos de la antropología práctica británica, que es una aplicación del uso del conocimiento antropológico, aunque es un contexto que ahora nos alejamos más de él. El surgimiento en Estados Unidos tiene un contexto muy similar, lo que pasa que Estados Unidos no solamente se queda en esta parte del colonialismo, sino que atiende a los problemas internos. ¿Qué problemas internos? La población nativa de Estados Unidos. Básicamente, al interior del territorio nacional, el estudio de las culturas indias es favorecido durante esta época, pero más bien durante la segunda mitad del siglo XIX, y se crean instituciones dedicadas únicamente al conocimiento de las sociedades y pueblos aborígenes. Estos institutos no únicamente se crearon en Estados Unidos en este contexto, sino que tenemos otros institutos como por ejemplo los creados en África para conocer a las poblaciones que estaban siendo sometidas por los regímenes coloniales. Repasemos un poco el concepto de antropología aplicada porque es un concepto que ha tenido diversos momentos, pero sí que es verdad que nos encontramos desde hace ya unas décadas en un continuo debate. Lo primero de todo es quién fue el primero, Malinowski o Radcliffe Brown. Aunque hemos hablado de que en 1929 Malinowski publica el artículo titulado Practical Anthropology, Hobbin señala que la autoría del empleo de antropología aplicada reside en Radcliffe Brown en un artículo que publica en 1930, solo un año después que el de Malinowski.
Ya la segunda mitad del siglo XX se ha caracterizado por la evasión del término de la antropología aplicada. En primer lugar, porque se intentó acotar la antropología aplicada como un campo, una subdisciplina de la antropología, pero no llegó a florecer como se pensaba. Luego, la vinculación a los regímenes coloniales del término, por lo que comentábamos antes, de que Malinowski ofrece los servicios de los antropólogos a los regímenes coloniales, ha hecho que muchas veces se evite emplear este término. Y por último, hay una tercera línea, que es la que los antropólogos defienden, que la antropología aplicada es algo inevitable. Encontramos diferentes posturas sobre la aplicabilidad de la antropología y, en primer lugar, los usos como justificación de la disciplina, porque si encontramos cómo trasladar todo ese conocimiento teórico a un campo práctico, se entiende que la antropología debe existir. Luego, en los 70, la nueva antropología aplicada, en los 70 se da la subdisciplina, lo que comentábamos antes, pero fracasa, o las exigencias del empleo de nuestras sociedades más en los años 80. Y finalmente encontramos otra línea, que es la de la antropología como herramienta de evaluación cultural, que esta última está mucho menos desarrollada porque es mucho más reciente y se ha publicado y se ha investigado en ella mucho menos. Si continuamos con la relación entre la antropología y la tecnología, que es el tema principal de esta ponencia, podemos hablar en primer lugar de que la presencia de la tecnología está prácticamente en muchas sociedades, por no decir la mayoría, porque sabemos que hay excepciones, y convivimos con ella. Esto no es ajeno a nuestras realidades y se ha convertido en un elemento más de nuestras relaciones sociales. Esto que ha producido un cambio en las interacciones sociales tal y como las conocíamos o concebíamos hasta el momento, ya no físicamente y cara a cara, sino que en un primer momento se produjeron la introducción de las llamadas telefónicas y poco a poco hemos ido teniendo otras incorporaciones, aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, videollamadas, etc. Y esto ha generado en la antropología dos campos. El primero es la antropología digital. La antropología digital, se ha referido a este campo con diversos adjetivos, pero sí que es verdad que los más usados son ciberantropología, antropología virtual y antropología aplicada, o sea, digital, Sin embargo, no se ha hecho mucho por diferenciarla. Sí que podemos decir de la antropología digital que debe ser el entendimiento y puente conceptual, tanto metodológico como epistemológico, de todo el mundo, todo el ámbito digital y todo aquello que no consideramos digital, todo lo de antes. Por otro lado, la antropología para el diseño está centrada, no antropología del diseño, antropología para el diseño. Sí que es verdad que pasaríamos de ese plano teórico a uno más práctico. Está centrado en el diseñar, en hacer etnografías centradas en la investigación de los usuarios. Esto se llama User Research, con la finalidad de mejorar tanto la usabilidad como la aceptación que tienen los propios usuarios de estas aplicaciones o productos. Esta antropología es de un carácter más profesional, mucho más aplicado y práctico, y tiene una orientación naturalista. Si continuamos, nos centraremos un poco en qué es la experiencia de usuario. La experiencia de usuario es un concepto del marketing online identificado con el proceso que se lleva para conocer cómo un usuario interactúa con un cierto producto, obteniendo así esta experiencia, esta relación que se da entre el producto y el usuario o la marca. Sin embargo, no podemos hacer una definición tan simplista, sino que dentro de esto hay emociones, hay actitudes y comportamientos de los usuarios que son seguidos con detalle por parte de las personas que trabajan en User Research y en User Experience más global. Y se trata de observar de primera mano lo que
el usuario necesita, quiere, identifica, no identifica como práctico a la hora de usar este producto y cómo se siente. Esto en gran parte se hace mediante un trabajo etnográfico, no como una etnografía clásica, pero sí que se emplean las herramientas de la observación participante o las entrevistas en profundidad de las interacciones que tiene el usuario con el producto. Decir que el campo de la experiencia de usuario tiene una alta demanda de profesionales actualmente y que cuenta con un carácter muy interdisciplinar, ya que no solo contratan a diseñadores, por ejemplo, o desarrolladores, etcétera, sino que también la antropología se ha convertido, digamos, en una Continuamos con la antropología y la experiencia de usuario. En primer lugar, se ha acuñado el término tecnoantropología por parte del equipo Brands y su equipo, que tienen varias publicaciones referentes a este concepto, que es creado en los años 90, y lo que viene a referirse es a la creación de sistemas expertos de conocimientos por los cuales el diseño cultural se emplea en toda esta área de innovación, productividad y trabajo humano dentro del ámbito industrial. La naturaleza de los proyectos de la experiencia de usuario, ya sea en el ámbito de la investigación o del diseño, hace que el quehacer antropológico tenga cabida en ellos por la producción de datos y el tratamiento de estos. En cuanto a las técnicas de la etnografía, señalar que ya no solo los antropólogos somos capaces de trabajar en proyectos de experiencia de usuario, sino que por parte de los diseñadores ha habido también una reapropiación de estas técnicas como la observación participante, las entrevistas, los grupos focales, para detectar elementos claves a la hora del diseño en la experiencia de usuario. La relación entre antropología y experiencia de usuario ha sido, no tanto esta relación, sino el trabajo, ha sido calificado como una antropología aplicada porque es puramente profesional, se realiza con una finalidad de crear un producto, etc. También se ha señalado que hay una relación con la antropología urbana, puesto que no solamente nos centramos en el usuario, sino que lo que se hace al fin y al cabo es detectar dinámicas de consumo, y esto no se hace de forma aislada, sino que se hace atendiendo a características urbanas y espaciales, grandes ciudades, zonas rurales, etc. Y por último, la antropología y la experiencia de usuario. Para finalizar, la experiencia, una disciplina como la antropología, aprovecha las ventajas que tiene su método, en este caso es la etnografía, para tener una comprensión más holística de todas las realidades, no solo en la experiencia de usuario. Centrando este trabajo en el diseño, se interesa por examinar todas las relaciones entre las habilidades, prácticas y materiales en el diseño y también en los pasos previos, que sería la investigación en la experiencia de usuario. Por último, realizar unas pequeñas conclusiones, y es que el holismo es una característica de la antropología que puede aportar mucho a investigaciones de todo tipo, no solamente en la experiencia de usuario, en el ámbito de la tecnología, sino en todos los ámbitos, en el de alimentación, trabajo de desarrollo, etc. Pero sí que es verdad que aquí se ha abierto una nueva ventana para la antropología en el ámbito industrial. El adjetivo de aplicado hemos visto que ha sido muchas veces criticado, puesto en duda, y hasta qué punto podemos hablar de que la antropología en el ámbito de la experiencia de usuario es aplicado y profesional más que un trabajo de investigación en otros ámbitos, como inclusive lo es el académico. Entre la antropología digital y la antropología para el diseño hemos visto que los subcampos en antropología muchas veces son difíciles de definir, como ha pasado con el subcampo de la antropología aplicada, pero sí que es verdad que la antropología digital nos lleva a todo aquello que ha supuesto mejor una ruptura con lo tradicional, lo analógico, y que actualmente forma parte de nuestra vida. Y la antropología para el diseño también nos muestra cómo desde la antropología, entendiendo la antropología digital, se pueden llegar a nuevas áreas más prácticas que no se desvinculan completamente de lo teórico, porque resulta necesario conocer todas las técnicas y las teorías que hay en antropología para realizar un buen trabajo de investigación.
La experiencia de usuario no es únicamente de diseñadores, sino que tiene un carácter muy interdisciplinar y busca, digamos, su máxima eficiencia a la hora de realizar trabajos y nuevos productos, por lo que el quehacer antropológico, como ya hemos dicho, tiene cabida y hay una alta demanda de profesionales en general, pero en particular de antropólogos en este sector. Y por último, que la etnografía y antropología en la experiencia de usuario, como bien veníamos comentando, son necesarias principalmente por las técnicas empleadas en la etnografía y el conocimiento antropológico que lo que puede aportar a la experiencia de usuario en relación a muchísimos temas, como es quién está detrás de esa app, qué usuarios la emplean, en qué lugares, un sinfín de características de las poblaciones, de las sociedades, que pueden hacer que un producto sea mejor, peor o que se adapte. Ya no solo salga ganando la persona que crea el producto, sino también quien la usa. Muchas gracias.